Yo quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 33. Juan 16, 33. Y en cuanto abren sus Biblias, quiero hacer los agradecimientos al apóstol por concederme la honra de estar aquí en este altar, pastoreando la iglesia de Jesús en su lugar. Es una honra muy grande. Extiendo también el agradecimiento a toda la familia apostólica, a nuestros obispos de gobierno. Agradezco también a mi esposa, que es mi compañera fiel, a todos los que están trabajando aquí, a los sonidistas, a los que conducen las pantallas, las cámaras, los que trabajan en la parte de medios de comunicación, a los traductores, agradezco, de inglés, de Paula, al reverendo Omar Saracho, que traduce para el español, nuestra hermana Marcela, que traduce para el italiano, y las hermanas que traducen para libros. Esta semana fue el día del sordo, el día Dice así la palabra del Señor. Estas cosas les he dicho para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán aflicciones, mas tengan buen ánimo, porque yo vencí al mundo. Es Jesús que está diciendo esto para nosotros en esta noche. Que esta palabra bendiga a todos los corazones, no solo aquí, sino también los que nos están viendo por las diferentes redes y medios de comunicación. Ya son las 8:11. Quiero también felicitarlos a todos los que nos están viendo ahora en vivo por la TV con Brasil. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, Dios predestinador, Dios soberano, Dios todopoderoso, queremos en esta noche, Señor, una vez más agradecerte por la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí en tu casa en esta noche de miércoles. Queremos alabarte. Queremos amarte, queremos engrandecer tu santo nombre, porque tú eres digno y merecedor de ese engrandecimiento, Señor. Queremos también en estos próximos minutos crecer en tu gracia y también en el conocimiento de tu palabra. Úsame, Señor, en esta noche. Habla a nuestros corazones, Señor. Estamos aquí con nuestros oídos abiertos para oír, escuchar lo que tienes para nuestro corazón, para edificar nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús y con fe. Todo el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. ¡Gloria a Dios! Gracias a nuestro pianista, el obispo Quiño. Santos preciosos, sacerdotes reales, amados de Dios. Vamos en esta noche una vez más estudiar juntos ese tema tan importante para nuestra vida y para todo cristiano. Sabemos que durante la trayectoria de nuestra vida pasamos a veces por momentos de dificultad y de preocupaciones, que la Biblia llama de pruebas, aflicciones y tribulaciones. Entonces tú que estás aquí o que nos estás viendo vía internet o por la TV, tú que eres un elegido de Dios, que eres un escogido,
que eres un salvo y que fuiste comprado por la preciosa sangre de Jesús. Tú que por un único sacrificio fuiste perfeccionado por Cristo para siempre. Para siempre. Tú no fuiste creado, mi amado, para vivir fuera de las 4 líneas de la Biblia. Cuando tú no permites que la Biblia sea tu guía de vida, tú das permiso para que el enemigo, que viene con sus mentiras, te deje vulnerable para recibir las palabras del Señor. Amado, nosotros no fuimos creados para vivir fuera de la orientación de la Biblia. Nosotros fuimos creados para vivir en línea con la palabra de Dios y también en la voluntad de Dios siempre. No es de vez en cuando, es siempre. La palabra de Dios es la verdad en nuestra vida. Ella no cambia, porque el propio Jesús dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y es cierto, el cielo y la tierra pueden pasar, pero las palabras del Señor no pasarán. Vean, Jesús usó esas palabras hace 2000 años, allí en Jerusalén, en Israel. Estamos hoy, en este miércoles 28 de septiembre de 2022, hablando la misma palabra. Vean la importancia de eso, consiguen percibir eso, amados. Por eso es que él dice, mis palabras no pasarán. Y van a continuar muchos años, hasta su venida. Entonces, mis amados, es importante permitir que la Biblia sea la brújula diaria de tu vida. Si no, tú abres brechas para el enemigo. El propio Jesús nos alertó en Juan 10:10, es una alerta, dice, el ladrón vino solamente para robar, matar y destruir. Pero yo, Jesús, yo vine para que tengan vida. ¿Qué tipo de vida que Jesús vino a dar? Vida en abundancia. Vida gloriosa, vida victoriosa, amados. Es así que Jesús vino a darnos vida victoriosa. Después de esta introducción, quiero comenzar este asunto en esta noche diciéndote algo que durante mi vida de más de 40 años en el Evangelio junto a mi esposa, yo ya pude ver muchos cristianos cayendo en un error grave. ¿Saben cuál? De hacer de la Biblia una palabra que puede fallar. Pensar que la palabra de Dios puede fallar, hay personas que piensan así, principalmente aquellos que están debajo de la ley. Muchos creyentes piensan que aquello que está en la Biblia no es tan verdadero así. Piensan que no sucede todo lo que está aquí en la Biblia. Entonces hacen de la Biblia una palabra que puede fallar. Y nuestro apóstol ya nos enseñó algo muy interesante y para mí es extraordinario y vale la pena reverlo. Esa orientación de nuestro apóstol. Él dijo, muchos cristianos crean ruedas de auxilio para la Biblia, ¿saben? Quien tiene un automóvil sabe muy bien de lo que estoy hablando. Todo automóvil tiene siempre una rueda de auxilio, ¿no es cierto? ¿Para qué esa rueda de auxilio? ¿Para qué sirve? Para que si se agujerea, se pincha la rueda, agarran la rueda de auxilio. Ahora, haciendo una analogía con la Biblia Sagrada, muchos creyentes crean también ruedas de auxilio para la Biblia. ¿Saben por qué? Si la Biblia falla, bueno, yo tengo un amuleto. Bueno, si la Biblia falla, yo tengo
una sal, un aceite, un santito, una carta. Todo eso es crear rueda de auxilios para la Biblia, porque si ella falla, yo tengo esa rueda de auxilio. Vean, qué absurdo. Esas personas hacen de la palabra de Dios una palabra falible, que puede fallar, una palabra sin consistencia, sin veracidad. Otros dicen así, ¿y si todo falla, qué hago, obispo? Yo sé que la Biblia dice que el justo vive por la fe, pero si de repente, yo no sé. Obispo, vivimos por fe, pero si alguna cosa da errado con la Biblia, yo voy a hacer un ayuno. ¿Para qué? Para fortalecerme, para intentar derrotar al diablo. En realidad, amados, todo eso que acabé de decir aquí se llama falta de madurez espiritual. Falta de madurez espiritual. No tiene nada a ver con tiempo de iglesia o tiempo que la persona está dentro de la iglesia. Existen predicadores, amados, que predican hace más de 40 años, pero no tienen la revelación de la gracia de Dios. Existen también creyentes que están dentro de las iglesias más de 20, 30, 40 años y no cambiaron la manera de pensar, no crearon madurez espiritual. Recordando una vez más que madurez espiritual tiene que ver con la revelación, tiene que ver con el entendimiento de la palabra de Dios. Cómo nosotros adoramos a Dios no tiene nada que ver con tiempo que está dentro de la iglesia. David conocía tanto eso que escribió en el Salmo 119, al versículo 130, escribió lo siguiente: las revelaciones de tus palabras traen claridad y dan entendimiento a los simples. Entonces, quien entiende la palabra ve que la revelación aclara y da entendimiento a los simples. Qué cosa maravillosa. La revelación trae luz. No solo aclara y orienta, sino también nos da entendimiento. Vean cómo es importante la revelación, vean cómo es importante entender la palabra de Dios. Cuando la revelación de la palabra de Dios viene a tu vida, tú te vuelves una persona entendida. Tú no creas ruedas de auxilio para la Biblia porque la Biblia es fiel, infalible, real. Y si está en la Biblia, ¿qué digo? Yo creo. Eso. Si está en la Biblia, yo creo y no quiero saber otra cosa. Punto. Mi nieta dice eso. Es eso y listo. Entonces, amados, ese entendimiento, esa revelación que David conocía también, sucede de gloria en gloria en nuestra vida. Es un crecimiento diario en nuestra vida. Con la renovación de nuestra mente por la palabra de la gracia de Dios. Entonces, la palabra de la gracia es la única que da vida, que edifica, que da herencia y que realmente trae madurez en la vida del cristiano. Amén. Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 13, Pablo explica eso. Al respecto, tenemos muchas cosas que decirle. Hoy estamos aquí para decirle muchas cosas, pero algunas son difíciles de explicar. Se refiere a la palabra de la gracia de Dios, porque en esa época que él vivía, la ley predominaba. Entonces el legalista no aceptaba la palabra de gracia, no aceptaban la nueva alianza, estaban bajo la antigua alianza, por cuanto se han vuelto tardíos para oír. Vean, amados, hay mucha gente afuera que está tardío para oír la palabra de la gracia de Dios.
tardíos de oír la palabra, tardíos en oír la revelación de la palabra. Pablo dice, pues de hecho, cuando debían ser ya maestros, gracias a Dios que en la iglesia de Cristo vive, todos son maestros en la palabra. Porque tenemos aquí un apóstol que nos enseña la palabra. Pues, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que se les enseñe de nuevo los principios elementales de los oráculos de Dios. Así se han vuelto necesitados como de leche y no de alimento sólido. Yo viví 20 años en una iglesia tradicional, donde estoy hace 25 años, y yo viniendo aquí tuve que aprender los oráculos de Dios. Allí no era la gracia. La iglesia, Cristo vive con la revelación de la gracia de Dios, del pueblo de Dios, un alimento sólido, amados. Aquí nosotros comemos cosas más pesadas. Comemos cosas que fortalecen. Nosotros recibimos alimentos sólidos. Aquí nos volvemos maestros en la palabra. Aquí no hay niños en la fe, llevados de un lado para el otro. Aquí hay personas que caminan en el camino de madurez espiritual. Todos ustedes caminan en un camino de madurez espiritual. Muchas personas están en esos viejos rudimentos de la ley cuando deberían estar en la gracia de Dios, teniendo la esperanza de los santos, sabiendo que si viven por fe, no viven por las obras. Versículo 13, Pablo dice, todo aquel que se alimente de leche es inexperimentado en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Es niño, por eso precisa de leche. El niño necesita de leche para fortalecerse. Pero el alimento sólido es para los adultos, para aquellos que por la práctica, no solo por oír la palabra, es poner en práctica, tienen sus facultades ejercitadas para discernir no solamente el bien, sino también el mal. Entonces Pablo se refiere al adulto. No adulto por la edad, sino adulto que tiene en la iglesia sus facultades ejercitadas. Él nos alerta que debemos discernir el mal. ¿Por qué? Para que podamos huir del mal cuando Él llega próximo de nosotros. Cuando no hay una madurez espiritual, yo me alimento de leche. Yo no estoy teniendo una buena conciencia, que es la gracia de Dios, porque ella trae a nosotros una buena conciencia. Solo la gracia de Dios hace eso. Ahí el cristiano tiene un bloqueo espiritual en ese caso. Precisa de la ley, precisa de un callado, precisa de estar todo el día peleando con el diablo. El diablo aquí, el diablo allí. No se habla ni el nombre de Jesús en algunas iglesias, en el altar, porque se habla más en el diablo. Porque en realidad no tienen sus facultades ejercitadas, como dice Pablo. No consiguen discernir el bien del mal. Presentando una ley que diga, no puedes, no hagas, no toques. Es así que actúan allá afuera algunos creyentes, como si fueran niños. Todavía se están alimentando de leche. Hoy hay leche sin lactosa y no engorda. La ley. Pero cuando recibes el alimento sólido de la gracia de Dios, cuando recibes la revelación y el entendimiento que Dios te proporciona a través de su palabra, tú pasas a tener una buena conciencia.
y vives poderosamente por fe. Tienes ese entendimiento, amado, dado por Dios. Entonces, mis hermanos amados, Dios quiere que tú vivas en el Espíritu. Que tú andes en el Espíritu todo el tiempo. Porque si tú andas en la carne, destruyes tu vida. Destruyes tu vida espiritual, destruyes tu vida emocional, destruyes tu vida personal y a veces tu vida familiar. Y también tu relación con Dios cuando tú vives por la carne, principalmente. Vean lo que explicó Pablo en Gálatas, versículos 6 al 8. Dice así: porque el que siembra para la propia carne, de la carne cosechará. Es la palabra más dicha ahora en la campaña política. Corrupción. Cosechas corrupción, amado. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará, ¿qué? ¿Ruina? No. ¿Cosechará qué? Vida eterna, amado. Vida eterna. Entonces, cuando Dios dice que debemos andar en el Espíritu, es porque existe una necesidad. Estamos hablando sobre cómo vencer las pruebas y cómo superar las aflicciones. Por eso tenemos que estar viviendo por el Espíritu, porque en ese momento tú vences, tú perseveras. Muchas personas conectan esas cuestiones de las carnes a cuestiones de perversión sexual, pero no es solo eso, es mucho más. Pablo dice, nuestro cuerpo es un cuerpo de humillación. Entonces, si yo tengo una manera de pensar contraria a la palabra de Dios, yo no estoy andando en el Espíritu. Cuando yo estoy contra la palabra de Dios, yo no voy a cosechar vida eterna si obro así. Yo no voy a cosechar cosas buenas, sino corrupción, como Pablo explicó. Y yendo más adelante, derrota, pecado. Andar en la carne incita el pecado. Gálatas 5, 16, 17, Pablo explicó eso. Dice, les digo pues, anden en el Espíritu y jamás van a satisfacer la concupiscencia de la carne. Jamás, nunca más van a satisfacer la concupiscencia de la carne. Yo tengo que andar en el Espíritu para no satisfacer mi carne. Y en el versículo 17 termina diciendo, porque la carne milita contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Es una lucha diaria. Porque se oponen entre sí para que no hagan lo que sea de vuestro querer. ¿Entendieron lo que Pablo dijo? Cuando nosotros andamos en la carne, nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Nosotros hacemos nuestra voluntad, nuestro querer. La carne nos lleva a hacer nuestro querer y no el querer de Dios. Amados, la carne tiene que ver con aquello que el hombre piensa de sí mismo, el yo, con la mente humana, con la lógica humana, que eso es algo peligroso. Cuando tú pones la lógica humana adelante, estás contra la palabra de Dios. Entonces, lo que yo preciso hacer, respóndeme, obispo, yo quiero saber qué debo hacer. Es simple, debes someterte a Dios totalmente, porque si no, no consigues vivir una vida victoriosa y no tendrás tus facultades ejercitadas y no alcanzarás que la madurez espiritual, que es muy importante para el creyente, la madurez espiritual necesaria para vivir una vida en victoria. Amados,
Ustedes están aquí para ser pastoreados, edificados cada día en esta iglesia. Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas y maestros para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, de la madurez espiritual. Cuando alguien se aparta de la palabra, cuando alguien deja de lado la palabra, cuando alguien desprecia la palabra de Dios, su querer natural pasa a prevalecer y es contrario a la palabra del Señor, en vez de ser a favor. Entonces, cuando viene una prueba, tú estás debilitado, tú caes. Por eso el salmista dice en el Salmo 119:11 lo siguiente: guardo en el corazón tus palabras. Ven, tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, aquí bien cerca de nosotros. Guardé en mi corazón tus palabras para no pecar contra ti. Es decir, para no errar, para no pensar contrario a la palabra. Esto es ser espiritual, es andar de forma espiritual. Eso no tiene nada que ver con ropa, con cabello. No tiene nada que ver con uñas. En muchas iglesias de la ley, las hermanas no pueden ponerse un arito. No pueden prepararse para el esposo. Cuando van a dormir se ponen remeras de un candidato. Y por esas cosas se desgaste, muchas parejas se separan. Ser espiritual es nunca cuestionar a Dios, no cuestiones a Dios, escucha lo que Dios te dice y cúmplelo. No pienses contrario a la Biblia. Si Dios dijo, yo creo, y pronto, listo. La postura de fe de un salvo y de fidelidad a Jesucristo crean un escudo de protección en nuestra mente. Cuando tú tienes la revelación de la gracia, cuando tienes el entendimiento de Dios, tú creas un escudo que protege tu mente, que es el punto más sensible donde el enemigo ataca. Es donde manda los dardos inflamados, esas flechas con punta de fuego van directo a la mente. Estemos siempre concordando con la Biblia, siempre. Y nuestros pensamientos van a influenciar nuestras emociones. Nuestro apóstol ya nos enseñó eso. Y las emociones van a guiar a tomar decisiones correctas en la vida, amados. Porque Dios va a trazar nuestros caminos. El sabio Salomón en Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 9, enseña eso. Él dice, el corazón del hombre traza su camino. Puedes trazar tu camino, mas el Señor le dirige los pasos. Ve para allí, no, ahora ve para allá. Es así. Si tú te dejas llevar por el entendimiento de Dios y la voluntad de Dios, el Señor guía tus pasos. Y te voy a decir algo más. Cuando Dios guía los pasos de un creyente, de un cristiano, termina en victoria. Termina en victoria, mi amado. Nunca derrota, siempre en victoria. Yo tengo que estar concordando y en armonía con lo que dice la palabra de Dios siempre, con aquello que Dios habla. Cuando Dios habla, escucha y obedece. Pero el enemigo quiere debilitarnos todo el tiempo para que nuestros pensamientos, nuestras emociones sean afectadas y contaminadas por las mentiras de él.
Y cuando la persona está debilitada en sus defensas, ahí es que el enemigo entra por las brechas en su mente. Y ahí, mis amados, él lanza sus mentiras, que es propio de él. Y él quiere usar sus mentiras para que el pueblo de Dios piense de manera contraria a la palabra de Dios. Entonces, amados, cuando vengan los malos pensamientos, rechácenlos. En el momento, no pierdan ni un segundo, rechazan, no recibo. De manera contraria a todo lo que es la Biblia, no lo reciban. Cuando vengan los malos pensamientos, rechácenlo, usen su fe. Usen su confesión. Cuando tú mezclas la fe con la confesión, mi amado, ahí nadie te agarra. Es como una dinamita. Como una bomba. Efesios 6:16, Pablo nos instruye diciendo lo siguiente: agarren siempre el escudo de la fe con el cual van a poder apagar todos los dardos inflamados del maligno. Amados, nosotros tenemos que tener todo el tiempo el escudo. Pedí al presbítero Ciro que me preste un escudo. Vean cómo es grande ese escudo. Cuando viene un dardo inflamado en tu dirección, el enemigo no quiere el pie, quiere la mente. Y la mente está protegida. Esto aquí es un escudo de madera hecho por nuestro maestro Ciro, pero está hablando de un escudo espiritual aquí en la Biblia. Un escudo espiritual que es la fe. Que nuestra fe es nuestra fe, amados. Pablo orienta para agarrar el escudo de la fe, porque con él nosotros podemos apagar todos, no solo uno o dos, no algunos, sino todos los que vienen en nuestra dirección, todos los dardos son apagados. Amados, la iglesia Cristo vive, confía en Dios totalmente, mi amado. Todos ustedes que están aquí o escuchándonos por las redes sociales o por la TV con Brasil, todos creen totalmente en Dios, totalmente en su palabra. Tenemos una confesión totalmente en línea con la palabra de Dios. Aquí no hay pensamientos de derrota, aquí no hay espacio para que el enemigo influencie nuestra mente. Aquí no hay brechas en nuestra vida para que las mentiras del enemigo entren. Nosotros usamos el escudo de la fe siempre para anular esos dardos. Nosotros nos quedamos con la palabra que es la verdad. Y eso es lo que interesa. Dios me dio esa palabra en el comienzo. Importa que el Señor sea adorado en espíritu y en verdad. Verdad es la palabra de Él, mi amado. Y Él quiere que siempre nos quedemos con su palabra. Porque así evitas los dardos del maligno. Vean. Pruebas son tentaciones severas del enemigo. Son presiones que son aplicadas a nuestros pensamientos. Amados, todo comienza en la mente. Por eso que yo dije que es el punto débil. Cuando tú empiezas a pensar en algo contrario a la palabra, si tú no paralices ese pensamiento inmediatamente, vean lo que puede suceder. No apaga los dardos del enemigo. Eso puede causar mucha frustración en tu vida, amado. Puedes pensar, yo no tengo valor, yo no consigo amarme, porque en mi infancia mis padres me humillaron. No recibí cariño, no recibí afecto y ahí no tengo ese amor propio. No se desarrolló en mi vida, entonces empiezas a dejar de amarte y el maligno con sus dardos penetra. En ese caso, la persona comienza a pensar,
no tengo valor, soy el peor de todos, yo no valgo nada, nunca voy a ser feliz, nunca voy a conquistar nada en la vida, nunca voy a conseguir alcanzar algo en la vida, y la vida va pasando. Y tú estás con esos pensamientos perdiendo el tiempo de vida. Como ese reloj de arena que trae nuestro apóstol, que cuando le da vuelta, la arena va pasando, pasando, pasando. Y ahí la persona va pasando el tiempo diciendo que no vale nada, que no sirve. Y cuando te libras de ese dardo, ya se pasaron 10 años. Es muy peligroso, amados. Y el tiempo está pasando. Lo peor para los predicadores es el reloj. Ya son 20 horas y 43 minutos. Vean, en el Salmo 18:34 dice así: Él adiestra mis manos para la batalla. Vean, Dios prepara nuestras manos para el combate. ¿Qué combate es ese? Yo no estoy en guerra, no estoy en Rusia ni en Ucrania. ¿Qué guerra es esa? Es la guerra de la vida. Para que mis brazos puedan entesar un arco de bronce, que es el arco más difícil de ser entesado. Entonces, debajo de las batallas más difíciles de la vida, Dios nos da armas y nos enseña a usarlas. Dios está adiestrando nuestras manos en esta noche porque estamos hablando de la palabra de Él para el buen combate. Y Pablo habla para Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Le da el consejo a él que sirve para nosotros también. Dice, este es el deber del cual te encargo, hijo Timoteo, según las profecías que anticipadamente fuiste objeto. Pelea, combate, lucha, firme en ellas, pelea la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, porque algunos, habiendo rechazado la buena conciencia, han naufragado en la fe. Naufragio en la fe. Pablo está alertando que muchos han decaído en la fe, rechazaron la buena conciencia, tomaron decisiones equivocadas, decisiones contrarias a la palabra de Dios, no superaron las pruebas y no vencieron las aflicciones. Jesús fue quien más sacó lecciones de esas situaciones cuando el Espíritu fue llevado al desierto. El Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el enemigo. Vean qué astucia, qué sutileza. Él no viene con los cuernos y la cola larga. No, él viene de forma sutil. Do bispo Vladimir, né, do Street, ele incorpora direitinho, né? O diabo, né, ele bota aquelas roupas, fica até, a gente tem até medo. Ele tenta te fazer duvidar. El diablo quiere que tú dudes de tu propia identidad, de tu posición espiritual, mi amado. Él llega a tu oído y dice: pasa ahí por abajo 3 billetes, sin impuesto, nadie va a ver. El apóstol no va a ver que tú estás haciendo eso. Él está en la casa de él preparando el mensaje para domingo. Puedes hacerlo, tranquilo, tranquilo, vas a ganar un buen dinero. La secretaria del jefe me dijo que te ama. Ella te quiere. Nadie está viendo, tu mujer está en casa, cuidando de la casa, ve tranquilo, está en tu mano. ¿Entienden? Es así, sutilmente. El diablo sutilmente engaña. Ven lo que Jesús dijo en Mateo 4:3. Entonces el tentador se aproximó y le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se transforman en panes.
Jesús ya estaba con 40 días de ayuno, vio las piedras. Entendeu? Olha a sutileza. Vean la Ou sutileza. seja, ele estava querendo com as suas mentiras, Entonces el diablo quería con suas sus mentiras, con sus palabras sutiles, tentar seductoras, fazer com que Jesus intentar hacer que duvidasse Jesús de quem ele dudara era, de quién él era, duvidar que ele era Deus. hacerlo dudar O de que él inimigo ya era tenta gerar Dios. dúvidas na El nossa enemigo mente quiere sobre a lanzar nossa dudas a nuestra posição mente, espiritual. sobre nuestra Ele diz posición assim: espiritual. você Él não le é dijo, predestinado, meu amigo. tú no eres predestinado, Predestinação mi não existe, é amigo, la coisa lá daquele predestinación no apóstolo lá da existe. Cristo vivo, não tem Es nada a cosa de ver. ahí, de la Cristo vivo, del apóstol de allí. Isso é o No, diabo no. que fala, irmão. Eso es el Porque na diablo Bíblia está hablando. escrito que Porque en la existe Biblia sim. está E escrito se que está sí na Bíblia, existe, y si está en la Biblia, creio. yo creo. Pronto. Pronto, Nós listo. devemos nos comportarmos Debemos como soldado comportarnos romano como nessas horas los da soldados romanos tentação. en ese momento de la Devemos nos tentación. revestir Debemos de toda a armadura de revestirnos de Deus. toda la Olha o que armadura de Paulo Dios. diz em Efésios capítulo Ven lo 6, que dice Pablo en versículos Efesios 10 e capítulo 11, ele diz assim: quanto 6, ao mais, versículos 10 y 11. sedes fortalecidos no En cuanto a lo Senhor. demás, sean fortalecidos en el Señor y Então en nós la temos que nos fuerza de su fortalecer poder. Debemos em Deus, fortalecernos en Dios. não é no governo, No es en el não é no Banco gobierno, Central, no es en el Banco é em Central. Deus, é no Senhor e na Es força en do Dios, seu en el Señor y en la poder. fuerza de su poder. O nosso Deus é poderoso, amado. Nós temos Nuestro Dios es poderoso, É amados. nesse Nuestro Dios es poder que nós poderoso. temos que nos Es en ese fortalecer. poder que debemos Versículo 11, fortalecernos. Versículo 11. revestivos de Revístense de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que tú permanezcas firme, para que tú venzas todo, venzas pruebas, venzas aflicciones que pueden venir sobre tu vida. Debes revestirte de toda la armadura de Dios. Hoy yo agarré una foto de un soldado romano. Vean cómo él está protegido. Solo tiene unos agujeritos en el ojo y en la nariz para que pueda respirar y no muera. Tiene el escudo, tiene el casco, tiene en la mano la espada del Espíritu, tiene el cinto de la verdad, tiene las sandalias del Evangelio de la Paz, la coraza de justicia, que es esa coraza allí adelante. Y es así que debemos revestirnos, no de forma literal. No ponerte un traje de ese, sino te van a llevar al loquero si te ven en la calle con una ropa de esa. Estamos aquí hablando de algo espiritual. Son cosas espirituales. Esa armadura que debemos revestir es espiritual. Todos nosotros podemos tener días malos, el propio Cristo tuvo. El día malo es cuando el enemigo viene con sus mentiras para intentarnos convencernos del error. La Biblia nos enseña que la oración es la mejor receta correcta y necesaria para escapar de las tentaciones. Está aquí el obispo de oración que confirma eso. La oración es la mejor receta, amados. Nunca deje de orar. Mateo 26, 41, Jesús dijo, vigilen. Solo eso no, vigilen y oren. Vigilen y oren para que no entren en tentación. Es la mejor receta. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Volvemos de nuevo a la historia de la carne. Jesús nos orienta para orar, pero también para vigilar, orando con los ojos abiertos para ver lo que está pasando. A ver si vienen tentaciones en nuestra dirección. Para que nuestros pensamientos no sean contra aquello que está diciendo la palabra. Porque la carne es débil, la carne es débil.
Muchas veces somos probados por el Señor, pero no tiene nada que ver con tentación. Tú no puedes decir que fuiste tentado por Dios. No, Dios no tienta a nadie. Santiago explicó la palabra, capítulo 1, versículo 14. Al contrario, cada uno es tentado por su propia codicia. Por su propia codicia, por su propia concupiscencia. No es por Dios, es por nuestra propia codicia, cuando ésta lo atrae y lo seduce. Vean ahí el diablo con esas palabritas bonitas. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de haber sido concebida, abrió, dio brecha y entró. ¿Da luz o qué? ¿Da luz qué? El pecado. Ven como la armadura es importante, porque no hay brecha. Cuando tú estás armado con la palabra de Dios, tú no dejas brecha para que el pecado sea concebido. Y el pecado, una vez consumado, genera que la muerte. El pecado genera muerte. Está hablando de una muerte espiritual primero, y si persistir. Entonces, muchos confunden tentación con prueba. ¿Quién es el tentador? Es Satanás, no es Cristo. Lucas 4:13, el propio Jesús dijo, pasadas que fueron todas las tentaciones, se apartó de él, ¿quién? El diablo, hasta el momento oportuno. ¿Qué está diciendo? Venciste esa, pero estate atento porque puede venir nuevamente. Cuando tú usas la armadura de Dios y vence las tentaciones, quien se aparta es el diablo. Muchos en medio de las pruebas se apartan, se desvían, no soportan la prueba. Eso se ha visto en la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia, reciben la palabra, salen de aquí felices, gloria a Dios, qué palabra, qué bueno, qué lindo. Pero no guardaron la palabra en el corazón, no practicaron. Não deixou que ela fizesse efeito na sua vida, praticando na sua vida, e quando vem uma aprovação, ele se desvia. E olha, amado, practicaron la palabra y se apartaron. En Brasil ya hay 40 millones de personas apartadas de la iglesia. Esse número vai ser direitinho construído. Mas eu fiz uma pesquisa na revista Yo hice nos últimos 10 anos, una búsqueda aumentou esse número em 61%. En los últimos años aumentó ese número al 61%. Hay mucha gente apartada de la iglesia porque no resistieron las pruebas. No estaban revestidos de la armadura de Dios y cayeron. Bienaventurado el hombre que soporta con perseverancia la prueba. Con perseverancia, es así que debemos soportar las pruebas. Las tentaciones, las pruebas de la vida con perseverancia. Porque después de haber sido aprobado, recibirá la corona de vida. Debemos soportar con perseverancia, creyendo en Dios, teniendo fe en Dios. Cuando tú vences la prueba, recibes la recompensa de Dios. Jesús dijo, finalmente apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y Jesús los recriminó por la incredulidad y dureza del corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Entonces, cuando Jesús resucitó, Él apareció para algunos. Y cuando Él entró en este lugar, había otros que oyeron hablar que Jesús había resucitado y no creyeron. No puede ser, nosotros lo vimos morir en la cruz.
Pero si pusieron una piedra adelante, nadie consigue sacar esa piedra de allí. Entonces Jesús reprendió la incredulidad, no aceptó la incredulidad, no aceptó la dureza de corazón de parte de sus discípulos. Yo creo que Dios quiere hacer milagros en esta noche, amados. Yo no sé para quién, si es para alguien que está aquí en este lugar o alguien que nos está viendo por las redes sociales. Amados, tenemos que creer. No podemos tener incredulidad, tenemos que tener fe, hermanos. Mateos 13:58 dice sí. No hizo así muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, cuando Jesús llegaba a determinado lugar donde había incredulidad, Él no conseguía hacer los milagros. Deseaba hacerlos, pero no era posible. Cuando Jesús curaba a alguien, siempre le decía a esa persona, Él le preguntaba a la persona, ¿crees que puedo curarte? Yo creo. Entonces era curado. Tu fe te sanó, tu fe te curó, voy en paz. Entonces, amados, tu fe provoca el milagro. Es el primer punto, es tu fe. Aquello que tú crees, en la palabra. Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas, pero es necesario que nosotros creamos. Diga yo creo, digámoslo, yo creo. Así es, llena el pulmón de aire y declara, yo creo de verdad. Tú que nos ves por las redes sociales, que están siendo tentados a abandonar todo, a abandonar sus sueños de vida, abandonar su iglesia y dejar de orar, dejar de tener compromiso con Dios, de ser fiel a Dios. Está ahí en ese cuarto llorando, amado. Resista a todo eso en el nombre de Jesucristo. Resiste, mi amado. Otros están siendo tentados a pensar que nunca serán felices, nunca serán prósperos, nunca van a disfrutar de una vida abundante. Resista. Esa es la orden de Jesucristo. Resista a todo eso. Venza las tentaciones, venza las pruebas, venza las presiones sobre su mente. Amén. Entonces, para terminar, sepa de algo. Dios es fiel. ¿Tú crees en eso? Dios es fiel, Dios es muy bueno, Dios es misericordioso. Él es invisible pero real. Nuestro Dios es real, está aquí en la palabra de Él, amado. Tú no puedes ver con tus ojos carnales, pero tú puedes ver con tus ojos espirituales, con tus ojos de la fe y sentir su presencia en ti. Sienta la presencia de Dios aquí ahora en este lugar. Dios está aquí, su Espíritu está aquí. Dios abre caminos en tu vida. Él pone personas aquí para ayudarte a resolver ese problema que tú tienes, que tú no consigues resolver. Dios está poniendo personas para ayudarte. Él hace tus sueños hacerse realidad en tu vida. Él es real. Él es el Dios vivo. Él es verdadero. Él es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es el Dios de las cosas imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. Dios creó un camino especial para ti en esta noche. Es así que debes creer. Un camino de paz, un camino de alegría, un camino de victoria, un camino de abundancia. Sepa que Dios te salvó para ser un vencedor, mi amado. Dios te salvó para ser vencedor, no es para andar de un lado para otro sin rumbo. Para ser un vencedor y mucho más todavía,
para ser un bendecido de Dios. Salvou para você ser Dios te salvó para ser un vencedor y un bendecido. Tome posesión de eso, mi amado. Diga, yo creo en eso, obispo. Yo creo que soy vencedor. Yo creo que soy bendecido. Y así viviré por el resto de mi vida. Tome posesión por la fe en esa palabra, para gloria de Dios. Así sea. Así dice el Señor en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. A Ele toda glória. A Dios toda gloria. A Ele toda glória. A Dios toda gloria. A Ele toda glória. A Dios toda la gloria. Santo es el Señor. Santo é o Senhor. Santo es el Señor. Oremos. Senhor Jesus Cristo. Señor Jesucristo, gracias Señor por esta palabra. Obrigado, Senhor. Gracias Señor porque nos diste una orientación, un camino, Nós possamos para que podamos siempre vencer las provações. pruebas en nuestras vidas. Sabemos, Senhor, que tu nos Sabemos Señor que tú nos Sabemos, proteges. Senhor, que tu Sabemos Señor que tú abres caminos perfectos en nuestra vida. caminhos que nos levam à vitória. Caminos que nos llevan a la Caminhos victoria. que nos levam à cura. Caminos que nos llevan a la cura. Que nos levam a Caminos que nos restituir llevan a nuestra restituir familia nuestra cuando familia estamos viviendo cuando estamos viviendo un problema. caminhos que trazem os nossos Caminos que traen estão nuestros aí hijos em caminhos errados. que están por caminos É equivocados. a tua palavra. Es tu palabra. O teu povo. Y aquí está tu pueblo. Está aquelas pessoas Aquí que están foram salvas esas por personas que fueron salvas por ti aqueles que estão também nos ouvindo. y aquellos que están también escuchándonos a Eu distancia. declaro em teu nome Entonces, Señor, yo declaro en tu as mais nombre ricas las más bênçãos ricas sobre a bendiciones vida de cada sobre la vida de em cada nome uno de Jesus, en el nombre de para a Jesús, glória de Deus. para gloria de Dios. povo Y de todo el Deus pueblo de Dios diga, diga Amém. amén, amén y amén. Glória a Deus. Gloria a Dios, Glória a Deus. gloria a Dios.